Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva sección en donde vamos a trabajar en cómo crear un buscaminas en RPG Maker. Buscaminas es un problema bastante más complejo de lo que parece. Si bien el juego es simple, lo que hay detrás no lo es tanto. Yo tengo ahora aquí en pantalla el juego clásico de buscaminas, por lo menos en una versión web, ya que este era un juego que venía antes en Windows, pero bueno, ahora ya no viene más. ¿De qué trata el juego? Bueno, es muy simple, es un juego de tablero en el cual, en este caso, yo tengo 40 minas ocultas. La idea del juego es que yo despeje todas las celdas que no tienen minas, dejando únicamente ocultas aquellas que sí tienen. Si yo hago clic en algún momento en una celda que tiene una mina, perderé el juego. Pero para esa tarea el juego me va a dar pistas. Entonces, inicialmente yo voy a tener que hacer clic en alguna celda al azar. Cuando yo hago clic en una celda, como ves, se despejan áreas del tablero. Ahora vamos a entender bien cómo funciona ese mecanismo. Y en algunas celdas aparecen números. Esos números me indican a mí la cantidad de minas que hay alrededor de esa celda. Bien, por ejemplo aquí esta celda tiene el número 1. Significa que en las celdas que hay alrededor, la única que de hecho está oculta es esta, hay una mina. Por tanto es evidente que hay una mina aquí. Cuando yo sé que hay una mina en una celda, la puedo marcar con el clic derecho simplemente para recordar que allí hay una mina, y además si hago clic no la voy a activar sin querer. Bien, por ejemplo aquí tengo otro 1 y la única celda alrededor de las 8 celdas circundantes que está oculta es esta, por tanto aquí es evidente que hay una mina. Aquí hay un 2, significa que en estas celdas hay 2 minas, aquí ya hay una, pero yo sé que por ejemplo aquí no puede haber otra, porque si no, este 1 no tendría sentido. Por tanto, la voy a hacer clic. Y bueno, de esa manera uno tiene que ir despejando todo el tablero. Ahora vamos a ver lo siguiente. Yo tengo aquí NetBeans y aquí en NetBeans tengo 3 proyectos abiertos. En primer lugar, aquí tengo el buscaminas hecho en JavaScript. Bien, si yo ejecuto esto, aquí en el navegador se va a abrir justamente el juego. Bien, vamos a poner aquí la opción medio para tener un tablero más grande, aunque también yo puedo en esta versión elegir el tamaño del tablero y la cantidad de minas que tiene. Como ves, funciona igual, solo que aquí yo tengo la opción de modo debug, que si yo hago clic me muestra lo que hay en el tablero. Los lugares que tienen una X justamente son aquellos lugares que tienen una mina. Voy a volver a ocultar, por ejemplo, si hago clic aquí, como ves, se despeja una gran área del tablero y se me muestran los números en función justamente de las minas circundantes. Vamos a volver a ver, por ejemplo, aquí vemos que este 3 justamente me está indicando que en las 8 celdas circundantes hay 3 minas, justamente estas 3. Y bueno, yo puedo seguir jugando aquí, de hecho, con el modo debug hasta que finalice el juego. Bien. ¿Cuándo se despejan grandes áreas del tablero? Cuando yo hago clic en una celda que no tiene minas alrededor. Bien, aquí se muestran con el número 0. Cuando yo despejo una celda que no tiene minas alrededor, todas las celdas circundantes también se despejan. Y si esas celdas no tuvieran minas alrededor, también se despejarían. Bien, por ejemplo aquí, si yo hago clic en esta celda con el 0, se va a despejar toda una gran área del tablero porque hay muchas celdas que tampoco tienen minas. Entonces, si bien jugar el juego es bastante sencillo, aunque a veces es difícil aún así de resolver todo el puzzle, programarlo no es tan fácil. Ahora, ¿cómo hacemos para programar una mecánica como esta en RPG Maker? Bueno, vamos a ver lo siguiente también aquí. Nosotros tenemos también, por ejemplo, aquí una versión del mismo juego, del mismo programa, en Java, bien, que no es JavaScript. No tiene nada que ver Java con JavaScript. Bien, aquí tenemos un tablero más convencional, con botones. Bien, yo puedo hacer aquí clic en juego nuevo. Vamos a elegir medio. Bien, tengo más botones. Y también aquí tengo modo debug, que me muestra justamente dónde están las minas, ahora con iconos. Cuáles son las celdas que no tienen ninguna. Y bueno, las demás tienen sus respectivos números. Bien, si yo hago clic en una celda que no tiene minas, obviamente se va a despejar una gran área del tablero.
Y las demás celdas me van a indicar cuántas minas circundantes hay. Y también yo puedo marcar aquí con clic derecho. Bien, también te puedo mostrar aquí una versión del mismo juego hecho en C++, solo que aquí no está hecho con una interfaz gráfica. Bien, porque este es un proyecto propuesto para el curso de programación en C++ y en estas alturas uno no sabe programar interfaces gráficas. Por tanto, se hace el mismo juego en una versión de texto. Bien, en este caso voy a elegir, por ejemplo, la dificultad medio. Y entonces me aparece un tablero dibujado con texto. Y ahora yo tengo que ingresar las coordenadas, como no puedo hacer clic, de aquella celda en la cual yo quiero despejar. También puedo activar y desactivar el modo debug para poder ver el tablero. Bien, si yo pongo la B aquí, puedo ver justamente dónde están las minas. Entonces aquí yo simplemente tengo que escribir D de despejar o descubrir y luego tengo que pasar las coordenadas. En este caso quiero despejar la primera celda que tiene coordenada 0, 0. Aquí se dice primero la fila y luego la columna. Bien, fila 0, columna 0. 0, 0. Como ves, se despejó y allí se me muestra el número 2. Vamos a volver a poner el modo debug y ahora voy a elegir, por ejemplo, la fila 0, celda 7, para que se despeje una gran área del tablero. Bien, entonces hacemos D, fila 0, columna 7. Y como ves, se despeja toda esa área y luego se muestran los números de aquellas celdas que tienen minas circundantes. Bueno, ese es justamente el buscaminas. Ahora vamos a RPG Maker. Bien, algo interesante es que si uno abre en NetBeans, por ejemplo, que es el IDE que yo estoy utilizando para programar, porque quienes han visto la serie de Genfire, bien, todo lo que tiene que ver con Genfire lo hicimos utilizando Visual Studio Code, bien, que es este programita de aquí. Bien, sin embargo, NetBeans es un IDE, es mucho más robusto que Visual Studio Code y me brinda algunas otras opciones que para mi gusto son interesantes. Una de esas opciones es que yo puedo abrir un proyecto de RPG Maker directamente. ¿Por qué? Porque un proyecto de RPG Maker es en esencia un proyecto web. RPG Maker MV y también MZ funcionan en entorno de desarrollo web. Son jueguitos de navegador. Entonces, aquí en NetBeans yo puedo directamente ejecutar el juego y abrirlo. Bien, entonces es lo que voy a hacer. Bien, yo tengo aquí RPG Maker y vamos a abrir Buscaminas RPG. Entonces, yo aquí tengo todas las carpetas de mi juego RPG Maker, tal cual están dentro de la carpeta del juego. Bien, si yo voy aquí al menú juego, abrir carpeta, justamente tengo todas las carpetas del juego. Bien, una vez que uno crea un proyecto en RPG Maker, eso tú ya deberías saberlo, se crea automáticamente todo esto. Y luego aquí nosotros vamos a ir añadiendo nuestros audios, nuestros assets, nuestras imágenes y nuestro código JavaScript o plugins que nosotros utilicemos de terceras personas. Cuando yo abro eso aquí en NetBeans, justamente, bueno, tengo acceso. Y si yo hago clic en ejecutar, voy a ejecutar directamente el juego en el navegador. Si yo aquí pongo F12, además tengo acceso a toda la consola. Bien, la consola de programación, al código fuente del juego que se esté ejecutando en algún momento dado, a usar el depurador y otro montón de herramientas de programación. Bien, yo insisto, si bien RPG Maker ya nos da una plantilla, básicamente nos da un juego hecho, nosotros tenemos que luego modificar ese núcleo, ese juego, para poder dotarlo de características propias. A veces con plugins de tercero lo podemos lograr, pero en general si nosotros queremos darle un distintivo único al juego, tenemos que poder programar algo más. En este caso vamos justamente a prototipar. El buscaminas. Yo insisto en el curso de RPG Maker siempre en el hecho de crear prototipos. Cuando yo tengo una idea de juego o una idea de mecánica, tengo que poder hacer un prototipo, que es justamente poder hacer las bases de eso sin demasiado trabajo para ver si soy capaz de hacerlo, si el motor sirve para eso,
etcétera. No me voy a poner ahora a dibujar assets, no me voy a poner a buscar música, no voy a gastar dinero en ninguna cosa, salvo que tenga que comprar algún plugin para poder probar y hacer el prototipo. Pero la idea del prototipo es, con los recursos mínimos y el tiempo mínimo, poder ver si puedo hacer funcionar eso que quiero. Y luego ya me pongo a pulir luego y hacer todo lo demás. Bueno, vamos a ver cómo está hecha la idea del Buscaminas aquí, de forma tal que si uno luego quisiera podría poner ese juego como un puzzle o como un reto para el jugador en algún nivel. Bien, como ves, yo no cambié ni el fondo del título ni nada. Bien, ¿por qué? Porque estoy prototipando. Lo que yo quiero ver es si puedo hacer el Buscaminas en RPG Maker. ¿Correcto? Luego ya, si lo puedo hacer y quiero agregar eso luego a mi juego como una mecánica y que el juego ronde de pronto alrededor de esa mecánica, ya ahí me voy a poner manos a la obra a crear otras cosas. Bueno, vamos a poner nueva partida. Bien, como ves, lo que tenemos aquí es un tablero de botones. Bien, yo tengo mi personaje normal que puede caminar aquí en este tablero. Si yo presiono en alguno de estos botones no pasa nada. Y tenemos allí un personaje. Si yo hablo con él, me dice, veamos, ¿cuántas minas ocultaré? Bien, y como ves ahora el tablero cambió y me dice, he ocultado 6 minas en este lugar. ¿Podrás desactivarlas? Entonces aquí inicia el juego. Lo que yo tengo que hacer es moverme y, bueno, con mi personaje elegir la celda o el botón en el cual yo quiero ver si hay una mina. Bien, por ejemplo aquí. Como ves, se despejó una enorme área del tablero y además aparecen los números indicándome cuántas minas hay alrededor de cada celda. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que esta no tiene mina. Y bueno, aquí tenemos que determinar. Bien, esta sí tiene. Esta no. Esta sí tiene y esta no. Bien, y me falta esta última. Y una vez que yo termino me dice ganaste. Bien, es decir que el juego es capaz de determinar cuándo se ha finalizado o no. Vamos a recargar, vamos a volver a empezar. Bien, en este caso ocultó 79 minas. Como ves, cada partida es distinta. Bien, es un número aleatorio. Bien, entonces, bueno, acá tenemos 5 minas circundantes. Bien, es un montón. Así que está, bueno, mucho más difícil poder despejar todo el tablero. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es perder justamente para ver lo que ocurre. Bien, ahí como ves explota y bueno, perdimos. Entonces tenemos programada la mecánica del Buscaminas dentro de RPG Maker. Ahora, si tú quieres hacer esto solo con eventos, variables, switch, eventos comunes y todo lo que normalmente se utiliza en RPG Maker, yo dudo mucho que puedas lograr hacerlo. Bien, inclusive si bien aquí en este ejemplo el tablero es siempre del mismo tamaño, está programado de tal modo que podríamos tener tableros de distintos tamaños. Por tanto, aquí tenemos una primera cuestión. Tenemos una cantidad dinámica de celdas que se va a utilizar. Es decir, no siempre vamos a utilizar la misma cantidad. Si bien podríamos establecer un máximo y crear un montón de eventos en el mapa, eso no sería muy útil. Y si te fijas aquí dentro de RPG Maker, yo tengo en mi mapa solo un evento aquí. Como ves que tiene algunas cosas. Y luego este personaje que tiene también algunas cosas y algunas páginas. Pero no hay más nada. No hay un tablero. No hay un montón de eventos que yo haya creado. Entonces, ¿cómo hacemos? Para poder justamente hacer que aparezca un tablero lleno de celdas en donde aleatoriamente vamos a esconder minas. Y en función de si tiene minas y no tiene minas se va a mostrar un número u otro. Bueno, es ahí justamente donde nosotros vamos a tener que crear nuestro plugin de Buscaminas. ¿Bien? De forma bastante robusta, porque no lo vamos a crear de modo tal que sea un plugin que cualquiera pueda usar. Ya eso implicaría otro trabajo, porque la idea de crear un plugin que otro pueda usar es que esa persona no necesite saber programar, sino que nosotros creamos el plugin de forma tal que sea configurable y la persona lo pueda utilizar siguiendo las instrucciones.
sino que vamos a crear nuestro propio código para hacer nuestra propia mecánica sin mayor preocupación luego de vender eso por separado. Ahora, si a mí me interesara crear el plugin Buscaminas y venderlo, tendría que pulirlo mucho más y bueno, quizá en algún futuro lo haga. Pero bueno, vamos a entender ahora entonces cómo crear esto. Bien, eso lo vamos a ver en el siguiente video de esta serie, pero aquí yo te planteo el problema. Bien, vamos a crear el Buscaminas en RPG Maker de forma tal que funcione como lo viste.